El verdadero destierro se encuentra ahí donde hay un lugar para la virtud, pues el destierro no es un castigo, sino un puerto de refugio contra el castigo. Cicerón. Esto es la influencia del exilio español en México. A lo largo de la historia, México se ha visto influido en dos ocasiones por los españoles. En primera instancia, en 1519, con la conquista española, y en 1939 con el exilio español. Esta segunda intervención modificó algunos aspectos culturales, económicos y educativos del pueblo mexicano. Cabe mencionar que México era un país postrevolucionario, donde el presidente era Lázaro Cárdenas, quien mostró una política abierta de inclusión y de mejora para todas las clases sociales, pero enfocándose en los campesinos. El exilio español fue consecuencia del derrocamiento del gobierno de la Segunda República en la Guerra Civil de España. Consistió en refugiar a personas que fueron expulsadas violentamente de su país, por lo que tuvieron que huir en busca de un mejor futuro. Los primeros que embarcaron a tierras mexicanas fueron los llamados Niños de Morelia, en el año 1937, 2 años de que fuera oficial el exilio español en México. Estos niños llegaron huyendo de la guerra, evitando así que el curso de su vida se viera afectado por las circunstancias, por las casi nulas probabilidades de supervivencia, y fueron refugiados en la Escuela España-México, ubicada en Michoacán, donde permanecieron hasta que pudieron ser independientes económicamente. Repercusión en ámbitos social y cultural. Gran parte del pueblo mexicano celebró la llegada de los exiliados españoles, ya que confiaban en que iban a aportar muchas cosas al país. En contraparte, el resto de la población se encontraba en desacuerdo con esta decisión del presidente, debido a sus creencias ideológicas y religiosas. Sumando a esto, la inconformidad del pueblo hacia Lázaro Cárdenas, en consecuencia de que aceptaba a personas extranjeras, mientras que gran parte de la población se encontraba en situaciones de pobreza, lo que las obligaba a emigrar a Estados Unidos de manera ilícita en busca de un mejor futuro. La mayoría de los exiliados se concentraron en la capital del país, debido a que, en teoría, habían más posibilidades de desarrollo. Sin embargo, también se situaron en Orizaba, Puebla y secciones del país como el norte y el sureste. Los exiliados españoles pensaban que su estancia en México sería temporal, pero con el paso del tiempo comenzaron a acostumbrarse a las actividades económicas y sociales del país, lo que los llevó a abrir negocios como restaurantes, misceláneas y tiendas de abarrotes, en donde se podía encontrar productos mexicanos y españoles. Algunos de los aportes de los españoles en el sector industrial fueron elaboración de máquinas y herramientas, cerraduras, machetes, cuchillos, hierro maleable, tubos de hierro sin costura, máquinas de cortar césped, hojas de afeitar, tornillos, estufas y refrigeradores, carbonato de sodio, cemento blanco, cacodilatos, salicilatos, etc. Entre los exiliados españoles especializados en diversos ámbitos culturales fueron poetas como León Felipe, Luis Cernuda y Pedro Garfías, entre otros escritores como Max Sau, cineastas tales como el mayor representante Luis Buñuel, directores teatrales como Cipriano de Rivas, Álvaro Custodio, pintores como Aurelio Areta, Aurelio García Lesmes y Arturo Souto Feijo, entre otros, así como destacados periodistas Emilio Cardio Romero, quien se desempeñó exitosamente en el país. En el aspecto literario, los exiliados españoles aportaron la idea de construir espacios dedicados a la publicación de libros, periódicos y revistas a través de la implementación de las librerías y editoriales para su producción, brindándoles a los escritores mexicanos la oportunidad de publicar sus libros en su propio país. Cabe destacar la fundación del Fondo de Cultura Económica en 1934 como el primer paso para lograr el cometido. También se llevó a cabo la traducción de libros al castellano. La primera escuela fundada por y para los españoles fue la Casa de España, que después se convertiría en el Colegio de México, Colmex, conservando ideas españolas pero incluyendo una mexicanización. Esta escuela fue fundada para hacer quedar bien al gobierno de Lázaro Cárdenas. Los objetivos principales de la fundación de escuelas son la educación para los hijos de los exiliados, con el objetivo de no perder la identidad española, además de implicar el republicanismo, que había sido definido por hombres y mujeres en el frente de la batalla, y ofrecer al grupo de maestros que llegaron al país un trabajo y así obtener remuneración económica por ello. Algunas de las escuelas particulares que se fundaron fueron Instituto Hispano Mexicano,
Ruiz Alarcón, Instituto Luis Vives, la Academia Hispanoamericana y el Colegio Madrid. Este fue un logro para Lázaro Cárdenas, ya que en ese tiempo la educación privada estaba a manos del clero. Existieron reformas educativas republicanas, las cuales se centraron en considerar a la educación como función social, es decir, que dejará de ser un privilegio de la clase dominante. Entre las más importantes reformas educativas destacan dos: el laicismo en la educación, reforma que trajo consigo mucho descontento ya que la educación estaba íntimamente ligada a la religión, y la modernización del sistema educativo, donde se buscó mejorar la calidad de la enseñanza y aumentar el número de escuelas públicas. De igual manera, fueron puntos importantes la libertad de enseñanza, el conocimiento directo de la escuela, la formación de nuevas técnicas pedagógicas y la lucha contra el analfabetismo. Con esto podemos concluir que los sucesos sociales, culturales y políticos que suscitaron entre México y España propiciaron el beneficio para ambos en las circunstancias correspondientes, de tal forma que con la llegada de los exiliados, todas las clases sociales tuvieron una oportunidad y esperanza de un cambio, además de que el impulso que tenían por proponer un sistema educativo y laboral impactaron directamente a nuestro país. Por otra parte, el interés del gobierno español por fundamentar una educación de calidad, así como la formación de profesionistas excelentes, fue de gran beneficio para México, pues ayudó a clarificar ámbitos importantes como el editorial y el académico, e implementar nuevas profesiones que ya existían en Europa en aquel entonces. Cabe mencionar que ambos países fueron parte esencial para el cambio mutuo, por una parte en cuanto a conocimiento y educación, y por la otra un apoyo social y cultural, por lo que podemos considerar a México y España una dualidad importante de la época.